Buenos días, estimados integrantes de la Comisión Especial de Trabajo de Grado, Dr. Richard Torres y Magíster Luis Castillo y Alejandro Rodríguez. Mi nombre es Mariali Blanco. El día de hoy voy a abordar la aproximación a la reconstrucción histórica de Tacarigua, región de Barlovento, a través de las fuentes locales para la enseñanza de la historia lugarizada y territorializada en educación media general. Mi tutora, la doctora Noemí Frías. Esta investigación está enmarcada en la reconstrucción histórica de Tacarigua, a través de las fuentes locales, oralidad y bibliográficas, para la enseñanza de la historia lugarizada y territorializada en educación media general. Su objetivo principal es la reconstrucción del proceso histórico de la localidad antes mencionada. Esta investigación proporcionará una contribución teórica y práctica a partir del histórico local, para la reconstrucción histórica de los pueblos, ya que permite reflexionar sobre la pertinencia de investigar desde la escala micro, es decir, la cotidianidad, abordando aquellos detalles minúsculos que son los garantes de los hechos históricos ocurridos en el pasado, para luego desarrollarlo a través de la enseñanza de la historia en el nivel educativo de media general. Desde el punto de vista metodológico, es una investigación que se enmarca en el paradigma del construccionismo social y una investigación cualitativa que tiene relevancia para el estudio de las relaciones e interrelaciones sociales. También se hizo uso de diferentes fuentes, tanto primarias como secundarias y terciarias, que ayudaron a dar respuesta a los objetivos planteados. La valoración y el aprendizaje de las raíces ancestrales que emergen durante el proceso de formación profesional incidieron en la adquisición de un compromiso social para fortalecerla en cada nueva generación de estudiantes que desde la labor de docente de la especialidad de Geografía e Historia me siento en el deber necesario de cumplir. La interacción de trabajo en el Liceo Eulalia Sánchez de Chamberlain y el Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Ciso Martínez permitió percibir y valorar la importancia de la historia local, cuyo con la dimensión cultural puede generar el sentido identitario, el cual se fortalece al proseguir su interacción con la escala regional y nacional. El acercarse a la formación académica en la maestría, enseñanza de la historia, representó la oportunidad para tener acceso a otras miradas y fundamentar las adquiridas desde el contexto subjetivo e intersubjetivo. En este sentido, se ofreció un escenario académico para abordar problemáticas que como originaria de Barlovento he observado, y en especial como docente de Geografía e Historia tanto en media general como en el espacio universitario. Se hace referencia al poco conocimiento que sobre la historia local de Tacarigua posee la población estudiantil y el ciudadano común, percibido a través de conversaciones informales en diversos espacios de socialización comunitaria. En este sentido, me di a la tarea de construir el objeto de estudio de la investigación en curso, luego de la revisión de la amplia bibliografía vinculada a lo observado y compartido en encuentros fortuitos donde la oralidad comenzó a erigirse como fuente de información relevante, emergiendo así el título de la investigación. Bajo esta premisa se asume la búsqueda de la valoración del patrimonio intangible a partir de la historia local, por cuanto se ha ido constituyendo en la fuente de oralidad para interconectarse con otra escala, la localidad de Tacarigua vinculada a su vez con la dimensión sociocultural, y así poder ampliar la perspectiva integral para el proceso de reconstrucción histórica, que permite establecer una enseñanza de la historia lugarizada y territorializada a nivel de media general. Para la interpretación y comprensión del objeto de estudio se tomará en consideración el propósito de establecer un debate permanente donde se demuestren las múltiples perspectivas de los diferentes actores sociales que conforman la localidad de Tacarigua, donde se ha venido construyendo una red cultural impregnada de saberes y aportes como resultado de lo vivido en tiempo y espacio. El presente proyecto se estructura en 4 capítulos que se interconectan e interrelacionan entre sí, según los postulados del paradigma del construccionismo social, que es el que sustenta la investigación. Construyendo la problemática. La reconstrucción e interpretación histórica implica traer a la vida el pasado, reviviendo aspectos que posibilitan comprender estructuras en el presente, logrando cortar el espacio cronológico para la eficaz comprensión de los hechos ocurridos con el paso del tiempo. Sobre estas consideraciones se debe esclarecer en primer lugar qué es la historia, concebida como la ciencia social encargada de estudiar y relatar los acontecimientos ocurridos en el pasado de la humanidad. Además, la historia es una disciplina de investigación que se fundamenta en la práctica humanística y científica, los cuales son los lineamientos a seguir por parte de los historiadores e investigadores sociales en su acercamiento a los procesos humanos del pasado. Actualmente se pretende hacer la historia escrita reflejando el desarrollo integral de las comunidades, endógeno, económico, social y cultural, por medio de la identificación de los individuos con su entorno inmediato, destacándose así la historia local. Esta historia local es la que permitirá realizar la reconstrucción de las localidades, en este caso
de Tacarigua, región de Barlovento, debido a que posibilita regresar al pasado otorgando un panorama de intereses individuales y colectivos de gran valor para el conocimiento. Cabe acotar que en la construcción de la historia local es fundamental tomar en consideración a la colectividad que ha vivido el proceso histórico. Por ello es necesario construir la historia desde y con la comunidad. En el caso de la localidad de Tacarigua es fundamental realizar una reconstrucción histórica e ir más allá ahondando en la riqueza histórica cultural que la localidad posee. Se debe ampliar el abanico de fuentes tomando en consideración la oralidad como aporte metodológico de primer orden para la investigación. Asimismo, reunir los recuerdos familiares, documentos, material audiovisual, entre otros, que permitirá la recuperación de la memoria colectiva, produciendo la revaloración del carácter comunitario. Por otra parte, siento el compromiso como profesora del área de Geografía e Historia y residente de la localidad de Tacarigua de sumergirme en su dinámica histórica, impregnada de particularidades interconectadas entre sí, como lo es lo geográfico, lo cultural, lo económico, lo social, lo político y lo ambiental, que están siendo obviadas poco a poco por los estudiantes y personas pertenecientes a esta localidad. Desde mi condición de docente de esta área disciplinaria he tratado de interrelacionar las exigencias programáticas que nos establece el Ministerio del Poder Popular para la Educación y los diferentes procesos históricos que en tiempo y espacio se han suscitado en el ámbito regional y local, partiendo de la localidad de Tacarigua y su cotidianidad, luego la región de Barlovento para finalizar en la escala nacional. A través del curso de Historia Local recibido en la Maestría de la Enseñanza de la Historia en el Instituto Pedagógico de Caracas, pude ampliar, entre otros materiales historiográficos, las obras del doctor Aristides Medina Rubio, ya fallecido, considerado el pionero de los estudios de historia local en Venezuela, donde establece el aporte de las fuentes locales, orales y escritas en el proceso de reconstrucción de la historia con carácter pedagógico desde la escala micro. Para fortalecer la enseñanza de la historia desde la escala local, es necesario que surjan dos categorías que demandan ser incorporadas a la praxis educativa. Se refiere a lugar y territorio. Aspectos que, como puede inferirse en la discursiva que estoy construyendo, van totalmente de la mano de las categorías de tiempo y espacio propuestas por Ramón Tovar a través del enfoque geohistórico del año 1986, donde se determina que ningún proceso histórico sea descontextualizado. Por ello, la propuesta de una educación lugarizada y territorializada constituye una oportunidad de afianzar la interrelación indiscutible e inseparable de las categorías de tiempo y espacio. En el contexto de la maestría en enseñanza de la historia, el interés del tema de investigación se deja al descubierto, cuyo aporte sería recoger las miradas, concepciones, vivencias de los sujetos sociales a entrevistar, fundamentalmente los estudiantes con los cuales me he interrelacionado en el ejercicio de la praxis docente, sin obviar a las personas claves de la localidad de Tacarigua, las fuentes escritas y audiovisuales que se encuentran minuciosamente archivadas, proceso que complementaré con el pertinente trabajo de campo que, coherente con los postulados del doctor Medina Rubio y el maestro Ramón Tovar, son las claves fundamentales en un proceso de reconstrucción histórica sustentado en los procesos que se han suscitado en tiempo y espacio, que se visualizan e interpretan de manera integral desde la cartografía geohistórica. En cuanto a los objetivos de la investigación, tenemos lo siguiente. El general es reconstruir el proceso histórico de la localidad de Tacarigua perteneciente a la región de Barlovento, a través de las fuentes escritas y orales para promover la praxis de la enseñanza lugarizada y territorializada en educación media general. En lo específico, interpretar las fuentes locales escritas y orales que aportan el proceso de reconstrucción histórica en el aspecto económico, social, cultural, político y ambiental de Tacarigua en interconexión con la región de Barlovento. Generar la cartografía de la localidad de Tacarigua en interconexión con la región de Barlovento y su interrelación con las categorías de tiempo y espacio. Diseñar planificación pedagógica lugarizada y territorializada en educación media con el aporte de las fuentes orales escritas y cartográficas recopiladas. Sistematizar y difundir a través de un cuadernillo los aportes vinculados a la dinámica económica, social, cultural y ambiental de Tacarigua, región de Barlovento, que emergen desde las fuentes locales, orales, escritas y cartográficas. En cuanto a la justificación de la investigación, el proyecto tiene su importancia en la contribución teórica práctica que ofrece la historia local para la reconstrucción histórica de los pueblos. Cuando el hombre pasa por una crisis moral en virtud de la pérdida de los valores y patrones sociales, derivados por la inquietud de conocer y fomentar otros valores y tradiciones, la historia local desempeña un papel importante. Es por ello que se espera develar el alcance y pertinencia de la investigación histórica, sustentada en el uso de fuentes locales para orientar el proceso de lugarización y territorialidad gestado en el proceso de transformación curricular del año 2015. Se seleccionó este aspecto motivado al desconocimiento que desde recorridos y diagnósticos iniciales percibimos posee la población estudiantil
y la comunidad en general de su proceso histórico, aunado al olvido en que se tiene la región de Barlovento, la cual por sus aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales constituyen significativos aportes para el devenir histórico del Estado Miranda. Soporte epistemológico. En este apartado se presenta el paradigma y la orientación teórica epistemológica, donde Márquez 2008 expone que a través del soporte epistemológico el investigador plantea con claridad su posicionamiento con respecto a los aspectos fundamentales como son presentar cuál es su investigación y cómo se llevará a cabo. Construyendo el término epistemológico. Toda actividad científica y de construcción del conocimiento debe dejar claro qué forma particular asume. En tal sentido, Damiani expone el significado de una ciencia, de una teoría, de un método de investigación, no se comprende si no se esclarece el fondo epistemológico sobre el cual se sustenta. El conocimiento científico no tiene fundamento en sí mismo, pues depende de otro discurso que lo legitime. En este sentido, según lo que plantea el autor, una investigación no puede carecer de esta discusión y del debate necesario sobre la ciencia del conocimiento que la genera. Es decir, se requiere de una reflexión epistemológica, de un examen crítico de los fundamentos y el quehacer de la ciencia, de manera de legitimar ese conocimiento. El investigador ha de dejar en claro a cuál paradigma se adscribe. En cuanto a la perspectiva epistemológica de la investigación, permite plantear con claridad el posicionamiento con respecto a los aspectos fundamentales de un paradigma de investigación cualitativa, proceso que implica un momento de reflexión teórica. Esta investigación, conforme a lo propuesto por la normativa de estudio de posgrado, asumirá con independencia la perspectiva epistemológica interpretativa sustentada en el paradigma del construccionismo social. Pues por medio de este paradigma de la investigación cualitativa se estudiará los significados que emergen vinculados a la orientación de la reconstrucción histórica de Tacarigua y el proceso de enseñanza de la historia a través de una educación lugarizada. En la epistemología cualitativa, dice Vallés, 2007, el investigador tomará las decisiones de acuerdo a cómo se va a ir perfilando el objeto de estudio. Algunas al principio, otras irán surgiendo sobre la marcha. Se trata más bien de cuestiones que deben trabajarse y resolverse frente a cada circunstancia concreta que represente la investigación. Contexto conceptual. El proceso de investigación que se pretende desarrollar en el ámbito de la localidad de Tacarigua no se presentará con una posición ambigua, puesto que los diferentes formales e informales en los que se ha interactuado han sido una significativa fuente de saber que desde mi condición de investigadora requiero clarificar o revelar. En cuanto a los antecedentes tenemos lo siguiente. Pulido José, 2010, promoción de la identidad desde la historia local a través de las propuestas de la escritura en las escuelas. Él explica cómo el estudio local de un pueblo puede servir como estrategia no solo para afianzar la identidad cultural del estudiante, sino para estimular sus destrezas al momento de redactar un texto vinculado con el conocimiento histórico. Enríquez Pedro, 2013, la historia local, una estrategia de investigación y enseñanza, el cual se coloca de relieve la importancia que tiene la inclusión de la historia local en el currículo educativo. Y Moreno Hilaria, 2018, la comprensión de la historia local y las reconstrucciones de las identidades sociales y culturales, quien pretende en su tesis doctoral explorar cómo es comprendida la realidad social por los profesores y a su vez la manera en que se dan significado a los eventos históricos del pasado en relación a la reconstrucción de la identidad sociocultural. La historia local es expresada por Medina Rubio como lo que constituye una motivación indudable para llegar al conocimiento y al cultivo y al uso de las historias mayores. La relevancia de la historia local se enfoca en la labor de determinar dentro de las comunidades los conocimientos existentes, cuyo propósito fundamental sea construir la identidad de la misma. En este sentido es pertinente acotar que la localidad de Tacarigua no se le ha hecho una reconstrucción histórica exhaustiva y en consecuencia es poco el conocimiento que se posee en cuanto a la dinámica económica, social y cultural. Cabe destacar que las fuentes locales adquieren un singular significado para la reconstrucción histórica, ya que están inmersas en cortas temporalidades y a reseñar sucesos, fenómenos y procesos no exceden los límites espaciales de una localidad, siendo soporte indispensable de una comprensión y explicación que no requiere establecerse más allá de sus límites.